Entró al set con los ojos rojos. El maquillaje no podía cubrir lo que había pasado esa mañana. Nadie habló, nadie preguntó. Durante 30 años, ese silencio fue el secreto mejor guardado de Hollywood. Era octubre de 1961. Los estudios Paramount llevaban semanas envueltos en el ritmo frenético de una producción que nadie sabía todavía que se convertiría en historia. Breakfast at Tiffany's estaba en pleno rodaje. Los pasillos olían a café frío y polvo de estudio. Las luces de tungsteno zumbaban desde las 5 de la mañana. Y Audrey Hepburn, como cada día desde el primer día, llegaba antes que nadie. Esa era su norma, su código silencioso. Mientras otros actores negociaban horarios y exigían privilegios, ella aparecía en el umbral del set con el texto memorizado, el cuerpo listo y una concentración que ponía nerviosos a los directores novatos. Blake Edwards no era novato, pero incluso él admitió, años después, que trabajar con Audrey era una experiencia que redefinía lo que uno creía saber sobre el oficio de actuar. Por eso, cuando esa mañana de octubre la puerta del set se abrió 20 minutos tarde, todos levantaron la vista al mismo tiempo, y la vieron. Audrey cruzó el umbral despacio, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, los hombros tensos bajo el abrigo beige que llevaba desde casa. Caminaba con ese paso suyo inconfundible, ese equilibrio entre fragilidad y determinación que hacía que la gente se detuviera a mirarla en la calle. Pero esa mañana había algo diferente. Algo que no era el vestido, ni el peinado, ni la hora. Eran sus ojos. El asistente de maquillaje, un joven llamado Robert que llevaba 3 semanas trabajando en la producción, dio un paso hacia ella con la caja de polvos en la mano. Algo en la expresión de Audrey lo detuvo a mitad de camino. No levantó la voz, no hizo ningún gesto. Simplemente lo miró un instante y Robert retrocedió sin saber exactamente por qué. Blake Edwards estaba revisando el guión en su silla cuando sintió el cambio en el ambiente del set. Levantó la vista, vio a Audrey, bajó el guión despacio, como si de repente el papel no tuviera ningún peso. La miró durante 3 segundos completos sin decir nada. Luego habló con una voz más baja de lo habitual, casi como si le hablara solo a sí mismo. Tomemos un descanso de 15 minutos. Nadie protestó, nadie miró el reloj con impaciencia. El equipo se dispersó hacia los pasillos con una naturalidad extraña, como si hubiera ensayado ese movimiento sin saberlo. En menos de un minuto, el set quedó vacío. Solo Audrey y el director permanecieron bajo las luces de tungsteno que seguían zumbando desde el techo. Lo que hablaron esa mañana nunca salió de esas 4 paredes. 2 horas después, Audrey Hepburn apareció frente a la cámara con el vestido negro de Givenchy, el cabello recogido en lo alto, los guantes largos hasta el codo y la boquilla de cigarrillo entre los dedos. Perfecta, intocable. La cámara la encontró exactamente donde debía estar, con exactamente la expresión que la escena necesitaba. George Peppard, que interpretaba a Paul Barjack, la observó desde el otro extremo del set antes de que rodaran comenzara. La observó con esa atención discreta que los actores usan cuando no quieren que los pillen mirando. Supo, sin que nadie se lo dijera, que algo había cambiado en ella esa mañana, pero no preguntó. Ninguno de los 47 miembros del equipo técnico preguntó. El sonidista no preguntó. La vestuarista no preguntó. El productor Martin Jurow sabe que pasó por el set a media tarde y notó una tensión nueva en el ambiente. Tampoco preguntó. Había una especie de acuerdo tácito, no negociado y sin embargo perfectamente claro de que esa mañana pertenecía a Audrey y solo a ella. El rodaje continuó. Los días pasaron. Breakfast at Tiffany's terminó de rodarse en diciembre de ese mismo año. En 1962, cuando la película se estrenó y el mundo entero se enamoró de Holly Golightly, nadie en el equipo habló de aquella mañana de octubre. Las entrevistas se sucedieron, las portadas de revista se multiplicaron, y en todas ellas, Audrey sonreía con esa sonrisa suya que parecía guardar algo que nunca terminaría de decir. Blake Edwards, en todas las entrevistas que concedió durante las décadas siguientes, habló de Audrey con una reverencia casi religiosa. Habló de su disciplina, de su instinto,
Esto, de la forma en que transformaba cada escena con solo estar presente en ella. Habló de su generosidad con el resto del reparto, de su paciencia infinita durante las tomas más complicadas, de la manera en que llegaba al set con cada línea de diálogo tan incorporada en el cuerpo que parecía que las palabras le salían de los huesos, pero nunca mencionó aquella mañana de octubre, en ninguna entrevista, en ningún libro, en ninguna conversación grabada, como si hubiera tomado una decisión consciente, en algún momento de esos 30 años, de proteger algo que no le pertenecía contar. Los años pasaron, las décadas pasaron. Breakfast at Tiffany's se convirtió en una de las películas más icónicas de la historia del cine. La imagen de Audrey frente al escaparate de Tiffany's, con el café en la mano y los ojos fijos en los diamantes del escaparate, se reprodujo millones de veces en millones de paredes alrededor del mundo. Pósters, postales, camisetas, tazas. El rostro de Audrey Hepburn como Holly Golightly se transformó en uno de esos símbolos que trascienden el cine y se convierten en algo más difícil de definir. Un estado de ánimo, una promesa, la idea de que la elegancia puede sobrevivir a cualquier cosa. Nadie que miraba esa imagen sabía lo que había ocurrido esa mañana. Nadie imaginaba lo que Audrey había atravesado antes de ponerse aquel vestido negro de Givenchy. 30 años después de aquel octubre, una periodista llamada Patricia Bosworth estaba trabajando en un perfil extenso sobre Audrey para una revista de Nueva York. Había pasado meses entrevistando a personas que habían compartido tiempo y trabajo con ella a lo largo de su carrera. Directores, diseñadores de vestuario, actores secundarios, asistentes de producción, maquilladores, peluqueros. Todos hablaban de lo mismo: la elegancia, la generosidad, la profesionalidad que rozaba lo sobrehumano, la capacidad de Audrey para hacer que cada persona en el set se sintiera vista y valorada, independientemente de su posición en la jerarquía de la producción. Era un perfil hermoso, pero Patricia sentía que le faltaba algo, una grieta, un momento de humanidad sin pulir, algo que mostrara que detrás de esa perfección había una persona real que también sangraba. Lo encontró de la manera más inesperada. En una lista de contactos secundarios, casi al final de un cuaderno lleno de nombres y números de teléfono, encontró el nombre de un hombre que había trabajado como electricista en los estudios Paramount durante más de 20 años. Alguien que lo había visto todo desde arriba, literalmente ajustando cables y focos en los techos de los sets mientras las historias ocurrían abajo. El hombre tenía 72 años cuando Patricia lo entrevistó. Vivía en una casa pequeña en las afueras de Los Ángeles, rodeado de fotografías de producciones en las que había trabajado y de una colección de miniaturas de automóviles antiguos que ocupaba 3 estantes enteros de la sala. Había trabajado en más de 80 producciones a lo largo de su vida. Recordaba pocas con el tipo de detalle que hace que una historia cobre vida. Pero aquella mañana de octubre de 1961 la recordaba con una precisión que lo sorprendía incluso a él. Le dijo a Patricia que cuando Audrey entró por esa puerta, él estaba ajustando un cable en el techo del set, invisible para todos desde abajo. Había subido antes del amanecer y llevaba ya 3 horas trabajando en silencio sobre las cabezas del equipo. Desde allí arriba, tenía una vista completa de todo lo que ocurría en el set. Era una perspectiva que, con los años, le había enseñado más sobre los seres humanos que cualquier libro. Y esa mañana, desde esa perspectiva, lo vio todo. Vio cómo Audrey se detenía en el centro del set vacío después de que el equipo se dispersara. Vio cómo permanecía quieta durante un momento que pareció más largo de lo que fue, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, como si estuviera esperando que el aire a su alrededor tomara una forma reconocible. Vio cómo Blake Edwards se acercaba a ella despacio, sin apresurarse, con esa manera suya de moverse que sugería que el tiempo era un recurso del que él siempre disponía en abundancia. El director se detuvo frente a ella. No dijo nada durante un momento. Entonces Audrey metió la mano en el bolsillo de su abrigo beige y sacó un papel doblado. Un papel doblado en 4, con los bordes desgastados,
como si lo hubiera abierto y cerrado muchas veces antes de llegar al set esa mañana. Se lo entregó a Blake Edwards sin decir una palabra y sin apartar los ojos de los suyos. El director lo tomó, lo desdobló con cuidado, lo leyó en silencio. El electricista, desde el techo, no podía ver qué decía el papel, pero podía ver la cara de Blake Edwards mientras leía, y lo que vio en esa cara fue algo que recordaría durante el resto de su vida. No fue sorpresa, no fue pena, fue algo más parecido al reconocimiento, la expresión de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía, pero que esperaba no tener que enfrentar ese día. Blake Edwards dobló el papel de nuevo con el mismo cuidado con el que lo había abierto. Se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del pecho. Luego dijo algo en voz muy baja, tan baja que el electricista, desde las alturas del techo, no pudo distinguir las palabras, solo el tono, un tono que no era de lástima ni de consuelo. Era el tono de alguien que le habla a otra persona como a un igual, sin condescendencia y sin distancia. Lo que sí escuchó fue la respuesta de Audrey. 3 palabras, solo 3 palabras, dichas con una voz que no temblaba. Lo sé, gracias. Después de eso, ninguno de los dos habló durante casi un minuto. Se quedaron de pie en el set vacío, bajo las luces que seguían zumbando, sin moverse y sin necesitar moverse. Y luego Blake Edwards dio media vuelta, caminó hacia la puerta del set y asomó la cabeza al pasillo. Podemos continuar, dijo. El equipo regresó. Los focos se ajustaron. El maquillador Robert se acercó de nuevo a Audrey con su caja de polvos, y esta vez ella se lo permitió con una pequeña inclinación de cabeza que era, a su manera, una forma de disculpa y de gratitud al mismo tiempo. En 20 minutos estaba lista. En 30 minutos estaba frente a la cámara, y nadie, absolutamente nadie, volvió a mencionar lo que había pasado esa mañana. Patricia Bosworth escuchó toda la historia sentada en el borde del sofá de aquella sala llena de fotografías y miniaturas de automóviles. Cuando el electricista terminó de hablar, ella tardó unos segundos en escribir la última línea en su cuaderno. Luego le preguntó si tenía alguna idea de qué podía decir ese papel. El hombre negó con la cabeza, pero añadió algo más, algo que Patricia anotó con una letra más pequeña, en el margen de la página, como si no estuviera segura de si pertenecía a la historia o no. Antes de que el equipo regresara al set, antes de que Audrey se transformara de nuevo en Holly Golightly, el electricista la vio hacer una última cosa. Se acercó sola al espejo de maquillaje que estaba en el rincón del set. Se miró durante un momento que no fue largo ni corto, sino exactamente el tamaño que necesitaba ser, y sonrió. No era una sonrisa de alegría, no era una sonrisa de alivio, era la sonrisa de alguien que ha tomado una decisión definitiva, de alguien que ha cerrado una puerta por dentro, ha girado la llave y ha guardado esa llave en un lugar donde nadie más podrá encontrarla. Patricia Bosworth nunca publicó esa parte del perfil. Su editora le pidió que la eliminara, sin pruebas documentales, sin una segunda fuente, sin confirmación de nadie más. Era demasiado frágil para sobrevivir al proceso editorial. El electricista era el único testigo. Blake Edwards había muerto en 2010. Y Audrey llevaba casi 2 décadas descansando bajo la tierra suave del pequeño cementerio de Tolochenaz, en Suiza, a pocos metros de la casa donde había elegido pasar los últimos años de su vida. Algunos secretos, le dijo la editora, están destinados a quedarse donde están, pero Patricia guardó esas páginas. Las guardó en una carpeta que metió en el cajón inferior de su escritorio, debajo de otros proyectos y otras historias que tampoco habían llegado a publicarse. Y a veces, cuando la tarde caía sobre Nueva York y la luz cambiaba de esa manera particular que tienen las tardes de octubre, Ora abría el cajón, sacaba la carpeta y releía esas páginas, no para buscar respuestas, sino porque había algo en esa historia, en esa mañana de octubre de 1961, en esas 3 palabras dichas con una voz que no temblaba, que le recordaba por qué había elegido dedicar su vida a contar las historias de otras personas. Nadie supo jamás qué decía ese papel, nadie supo jamás qué decisión tomó Audrey Hepburn esa mañana antes de ponerse el vestido negro de Givenchy y convertirse para siempre en una de las imágenes más reconocibles del siglo XX.
Solo que después de ese día, algo en ella cambió, algo que los que la conocían podían sentir pero no nombrar, algo silencioso y permanente, como esas transformaciones que ocurren en el interior de las cosas, y que solo se hacen visibles mucho después, cuando ya no hay manera de preguntar cómo empezaron, y tal vez así debería quedarse, guardado en el bolsillo interior de una chaqueta que ya no existe, en el cuaderno de una periodista que nunca publicó lo que encontró, en la memoria de un electricista que lo vio todo desde arriba y que, durante 30 años, eligió el mismo silencio que eligieron todos los demás. El silencio que Audrey, con 3 palabras y una sonrisa, les había pedido sin pedírselo.